En Los 100 hombres de América, eso que descubrió Colón, el libro más conocido de Miguel Rojas Mix, se encuentra su gran estudio de las diferentes visiones europeas sobre la América colonizada. La guerra de Cuba va a producir, ¿no es cierto?, un desencanto enorme en España. Se termina el Imperio Español, los españoles se sienten, ¿no es cierto?, vivir un momento de crisis enorme. Eso es lo que hace que nazca la generación del 98, pero en ese momento hay un intento curioso de recuperar lo que se ha perdido en lo político, recuperarlo en lo cultural. Y esa recuperación se hace mediante un concepto que es el concepto de la hispanidad. Unamuno y un grupo de pensadores liberales dicen, sí, se ha roto la relación política entre América y España, pero lo que nos une a nosotros es mucho más profundo. Tenemos una misma historia, tenemos una misma cultura y tenemos una misma lengua. Ese es el discurso de la hispanidad que genera la Segunda Hispanoamérica. Yo creo que en América, y para nosotros y para España, el siglo XX comienza con el 98. Porque es en ese momento que termina la colonización española y porque es en ese momento que los Estados Unidos, que serán el gran protagonista del siglo XX, aparecen en la escena internacional. Es la primera guerra que ganan contra una potencia europea después de la independencia. Creo además que el 98 es el inicio del siglo XX, porque si no, la Revolución Mexicana, que es de 1910, sería un fenómeno del siglo XIX, lo que realmente a mí me parece absolutamente inaceptable. Yo creo que la Revolución Mexicana es tal vez uno de los primeros actos con que se origina el siglo XX. Pero, sobre todo, para nosotros es particularmente importante tener clara esta idea de que la guerra de Cuba tiene esa significación. Cancela la colonización española, sitúa a los Estados Unidos como gran potencia mundial y, por otra parte, a nosotros nos centra directamente en lo que va a ser el siglo XX, puesto que los Estados Unidos en ese momento ya han terminado lo que es la tarea del siglo XIX, que es consolidar su unión interna, tienen un gran potencial económico y van a lanzarse a la conquista en primer lugar, de América. Y para legitimar su presencia en América, van a lanzar un nuevo discurso sobre el continente. Y ese discurso es el discurso del panamericanismo. El panamericanismo surge con la doctrina Monroe en el año 1823. En principio, la doctrina Monroe es una doctrina de no intervención. Se dice que la frase tópica América para los americanos significa, ¿no es cierto?, una voluntad de apropiarse los Estados Unidos del resto de América. La verdad es que es complejo porque en ese momento el concepto de americanos no se refería exclusivamente a los Estados Unidos. Ese concepto va a unirse a los Estados Unidos solo a mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que hace que esta doctrina se convierta en una doctrina expansionista? Cuando ella se une con otra doctrina, que es la del destino manifiesto. Justamente a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, hay otra constatación que realizan esta vez los latinoamericanos, y es que se tiene la sensación de que han fracasado en el camino del progreso. Surge entonces la gran pregunta, ¿qué es lo que ha hecho que fracasemos en el progreso? Y la respuesta que se da en América es que en América existe un pueblo enfermo. Nosotros tenemos en nuestra composición social indígenas, negros y mestizos, y esos indígenas, esos negros y esos mestizos constituyen un pueblo enfermo que son la causa del fracaso de América en el camino del progreso. A fines de siglo surge un nuevo discurso, que es el indigenismo radical. Quien lleva este discurso adelante es González Prada, que publica un libro que se llama Nuestros Indios, en el cual dice el problema del indio no es el problema de la regeneración cultural, como se decía corrientemente. El problema del indio es el problema de la tierra. A partir de eso, el indigenismo cambia de signo.
militares en las Huastecas! ¡Fuera caciques y pistoleros en las Huastecas! ¡En México se dice que existe libertad! ¡Aquí les demostramos que es pura falsedad! ¡Fuera el ejército! ¡Fuera! Otro de los grandes cambios respecto a la visión del indio va a ser el de los muralistas mexicanos. Sin lugar a dudas que los muralistas van a ser los que van a sacar la lección de lo que es la Revolución Mexicana, y una de esas lecciones es que la Revolución Mexicana va a reescribir la historia. Hay un revisionismo importante respecto a lo que era la historia del siglo XIX, y en ese revisionismo los grandes temas de la Revolución Mexicana, y que nosotros podemos perfectamente percibir en la pintura, van a ser, por una parte, que el protagonista de la historia en México es el indio, y en segundo lugar, la revalorización de las culturas precolombinas. Esos dos temas van a cambiar completamente la visión histórica.